comenzamos el espacio de entrevistas en Crónicas del Campo y se encuentra con nosotros Miguel Martín. Sabéis que es el presidente de ASPA. Con él vamos a hablar de la actualidad del sector primario, vamos a hablar de 4 años que nos esperan de nuevas políticas en la Consejería de Agricultura. Y buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Miguel, voy a referirme a un artículo de prensa de Vladimiro Rodríguez Brito hablando de la pérdida de ganadería en estos últimos 30 años en Canarias. Eso supone, y decía en el artículo, que toda esa ganadería que falta, más de un 40 o un 50% de lo que había, supone una pérdida de bocas comiendo combustible en los montes. También un poco abogar, en este caso, por mejorar las pistas de acceso, las trochas, las separaciones en esos montes de Gran Canaria, que a diferencia de la isla de La Palma, sabemos que aquí hay mucho más bosque, pues no son tan abundantes y a veces se hacen difícil, en este caso, pues prevenir e incluso atajar los incendios, ¿no? La ganadería ha cambiado de situación, ahora es una ganadería mucho más intensiva. Tal vez hay que volver a ganadería extensiva, pero también tenemos que tener las facilidades y las condiciones. Es decir, si nos protegemos los suelos, como está protegido el 30% de los suelos en términos generales en todo Canarias, al final esos suelos, si se abandonan y se dejan de selva pura y dura, pues corre esos condicionantes para arder con mucha más facilidad. Por lo tanto, lo que creo es que tenemos que hacer esa reflexión que decíamos, cuadricular las islas, el territorio, y decir, bueno, qué superficie tiene que arder en un momento determinado, porque tenemos que dar contrafuegos o no. Es decir, yo creo que esa reflexión que tiene que ser de varios días, con técnicos, con no técnicos, con ciudadanos, con todo tipo de la sociedad se implique, es la que tiene que sacar unas conclusiones de cara a un futuro. Y esas conclusiones, pues, como decíamos, ¿tenemos que tener más pistas? Pues seguro que sí. ¿Tenemos que tenerlas más limpias? Pues seguro que sí. Tendremos que buscar la fórmula de que cualquiera que quiera ir a buscar un monte pueda ir simplemente con una llamada de teléfono o con una fórmula que se sepa que está, y no papel va, papel viene, que a veces estamos con una letanía de papeles para resolver el poder ir al monte a usar el monte, porque al final, si yo voy a buscar un rendimiento como agricultor o ganadero que me va a dar más trabajo que rendimiento, al final opto por no ir. Y yo creo que esa es una situación que tenemos. Y lógicamente también el que desea y el que tiene una parcela en el monte, pues tiene que pensar que no es la misma una parcela en el monte que en la Plaza España de los Llanos Aridanes o en la calle Real de Santa Cruz de la Palma. Que la parcela del monte lleva consigo el tener un territorio limpio alrededor, lleva consigo gastarse un tiempo en quitar la maleza, porque al final es lo que nos permite que cuando hay un fuego pues no llegue. Y no llega normalmente, y si lo referimos a años atrás, en los años donde había incendios, años atrás, pues lógicamente no había quemarse los pajeros, las cuadras donde la gente ponía, no se quemaban nunca. No se quemaban porque en torno a eso siempre el ganadero, el que vivía cerca del monte, lo tenía limpio porque sabía que el fuego podía venir, porque fuegos ha habido y incendios ha habido siempre. Por lo tanto, yo creo que tenemos que sentarnos con tranquilidad, pero sin perder tiempo, para buscar una solución a este tema. Miguel, si te quisiera preguntar, a ver qué opinión te merece, hay un cambio de normativa de la ley de montes. En la legislatura pasada, y estando el PP en el gobierno, aprobó una nueva ley de montes que sacaba esa coletilla que decía que había que dejar pasar 30 años para que un monte quemado se pudiera cambiar de uso. Ahora, si hay necesidades imperiosas, y así dice la ley, un monte quemado puede cambiar de uso. Eso, la verdad, que nos pone nerviosos, y máxime cuando tenemos más de 10.000 hectáreas quemadas en Gran Canaria, que se le puede ocurrir a cualquier administración cambiarlas de uso. Pues eso sería un grave error si se produjera, porque yo creo que donde ha ardido en Gran Canaria está claro que al final son zonas altas de medianía y zonas donde yo creo que el uso que podía dársele era intentar recuperar esos almendros en ese Tejeda, en esos sitios donde el almendro tuvo importancia en su momento, y el resto pues replantarlo de bosque otra vez. Pero está claro que al final lo que podemos es que si tentamos el cambio de uso, entonces podemos tener muchos más pirómanos.
Yo creo que ahí sí que tenemos que ser drásticos en ese sentido de que no juguemos con... Porque ya digo que si protegemos el territorio porque lo queremos proteger, pero démosle uso a ese territorio protegido. Pero no cambiemos de usos, esos usos que nos puedan implicar pues otro tipo de connotaciones, porque si no, al final sería mucho más fácil tener pirómanos que ya tendremos que ser contundentes con ellos. Es decir, yo creo que la imprudencia es una cosa, pero hay días donde pues no se puede ser imprudente, y bueno, pues una imprudencia produjo el primer incendio, este segundo no lo conocemos, pero ya digo que a veces pues creemos que no se va a producir un daño y el fuego sabemos cómo empieza pero no sabemos cómo termina. Por lo tanto, yo digo lo mismo que dije antes, solidaridad con Gran Canaria, pero al final pues seamos todos capaces en Canarias de empezar a pensar qué es lo que tenemos que hacer, porque por muchos medios que tengamos, cuando viene el fuego, muchas veces tenemos que esperar a que llegue a un sitio determinado y se apague casi que solo, porque tenemos que ver qué medios hemos tenido, y al final pues el riesgo de un montón de personas que hay que sacarlos de su sitio, pero también un montón de personas que están trabajando ahí con un riesgo añadido de estar cerca del fuego, y eso hay que evitarlo por todos los medios. Seguimos con otro tema. Nos preocupa el tema plátano, y nos preocupa dentro del tema plátano los precios. Ya luego la siguiente pregunta será Europa a partir de septiembre. El año pasado fue un año muy exquisito en tema precios. Este año pues ha sido un año con una producción casi equiparable a la del año pasado, con una producción mayor en el verano. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es la necesidad de retomar aquello que algunos llevamos defendiendo durante mucho tiempo y que se nos achacaba por locos, que era la zonificación. Lo que no se puede estar es en este momento cortando en las zonas de primera o hasta hace unos pocos días, porque las zonas de segunda y las zonas más deprimidas cortan cuando el tiempo los deja. Este año, a pesar de que ha habido buen tiempo, ha habido un verano con más fruta, como es casi que lógico en todos los veranos, y al final pues ha producido esa caída de precios que no hemos sabido tampoco desviar a otros países. Yo creo que Asprocan tiene que de verdad, ya de una vez por todas, hacer ese esfuerzo de poder desviar productos fuera en momentos determinados para que no haya esa caída estrepitosa de precios. Se está terminando el año agrícola, que el año agrícola termina la próxima semana, pues ahora bajará un poco la marca seguro, y al final pues volveremos a empezar a tener, pero cuidado con que corramos el tiempo de empezar a cortar delgado antes de tiempo y después volver a producir esos picos de producción que se producen raros. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que hablar de qué queremos hacer con este futuro, hablar todos, cada uno de los que podemos decir algo en ese sector, y al final ver qué camino tenemos que seguir. Zonificación y barreta, ¿no, Miguel? Sí, que con la zonificación no está claro que al final la barreta y el abonado te permiten en zonas de primera pues estar empezando a cortar ahora, dentro de un mes y medio, que sería lo normal, y en febrero no tener fruta. Eso sería lo normal. Si yo estoy en una finca en la zona de primera, Fuencaliente, El Remo o el sur de Tenerife, y estuviera cortando fruta ahora, sí, es verdad, podía haber cogido 2 cosechas en una, pero al final estoy desvirtuando. Tenga usted más plantas, tenga usted más aquello, y trabaje en ese sentido. ¿Quién es el responsable de eso? El agricultor, porque el almacén, el empaquetado, la administración no puede obligar al agricultor a que haga esto. El agricultor está abierto, pero si lo zonificamos y nos ponemos de acuerdo y decimos, oiga, esta zona va a tener fruta a partir de febrero, va a ser sancionado con parte de la ayuda porque tiene más fruta de la que tiene que tener. Claro que al final todos entramos por el aro. Si no, al final, como dice alguno, el almacén está abierto todo el año. Pero si tú, que estás en una zona de primera, que puedes permitirte el lujo de con barrete y abonado cortar cuando quieras, ¿por qué me perjudicas a mí que yo no lo puedo hacer? Porque estoy en una zona más deprimida. Miguel, ¿usted en su finca hace eso? Yo en mi finca estoy en una zona deprimida y por lo tanto corto cuando me toca, no lo puedo hacer. Lo intento, yo sé que no es fácil, pero no lo puedo hacer porque al final las condiciones climatológicas son diferentes que la que puede ser en una zona de primera. Ya quisiéramos todos tener los plátanos en las ollas del Remo y Fuencaliente, ya quisiéramos todos, pero como no es así, pues porque además tenemos que estar todos y tenemos que convivir todos, porque tan importante es tener los plátanos en las ollas del Remo y Fuencaliente como es tenerlos en la parte alta, porque tenemos que tener fruto. Es decir, el éxito del plátano como producto es que hay plátano todo el año en el mercado.
Ese es el éxito no es un albaricoque que dura un mes, no es una paraguaya, no, el éxito del plátano es ese. Por eso todos los cultivos hoy intentan tener, y por ejemplo el cultivo próteas, que podía ser uno semejante, el éxito de las próteas en este momento en Europa es que prácticamente entre Sudáfrica y La Palma ocupan todo el mercado, es decir, todo el año. El que quiere consumir próteas tiene próteas todo el año, porque tenemos 6 meses de producción en La Palma y 6 meses de producción en Sudáfrica. Bueno, pues ese es el éxito de tener un producto todo el año en el mercado. Pero para eso tenemos que hacer cosas, pues vamos a hacerlas. Zonificamos bien. Tenemos que tener medidas de decir, bueno, sabiendo cuándo se va a cortar, con la aparición que tengamos en un momento determinado, sabemos cuándo vamos a cortar, qué picos tenemos para preverlo e intentar desviar. Claro que lo que desviemos tenemos que tener la seguridad de cobrarlo, eso está claro. Sabemos que hay países con dificultades para el pago, bueno, pues vamos a trabajarlo. Pero sí que tenemos que no pararnos y pensar solo en que la ayuda y los precios nos den, porque si no al final empezamos a abandonar y eso sí que es malo. Yo creo que seguimos que tener la misma superficie y seguir produciendo pues ese en torno a esas 400.000 toneladas, que es lo que se nos ha permitido y lo que de alguna manera equilibra el mercado. Miguel, usted estaba en Bruselas cuando se le exigió, por decirlo de alguna manera, porque allí estaba todo el sector, no solo del plátano, sino todos los subsectores de Canarias y de las regiones ultraperiféricas, al comisario que no bajara ese anunciado 3,8% del presupuesto. Él dijo allí que no lo iba a bajar. Ahora queda otra batalla a partir de septiembre en Europa, ¿no? Sí, queda una batalla larga, porque lo que pensábamos, muchos de los que estuvimos ese día en Bruselas, que se iba a resolver antes de disolver el Parlamento Europeo, no se resolvió. El Brexit, que pensábamos también que estarían o no los ingleses dentro o no, tampoco se ha resuelto. Por lo tanto, yo creo que Europa se ha ralentizado un montón de cosas y al final Europa pues, se ha desvirtuado en los últimos años, desde mi punto de vista. Y este es otro aspecto más. Es decir, yo creo que Europa no puede estar para dar una ayuda de este tipo tanto tiempo para resolverla. Cuando a Europa no le supone esa ayuda casi absolutamente nada, porque es dentro de la cantidad, dentro del presupuesto europeo es mínimo. Pero sí que resuelve el problema a 5 millones de habitantes, a unas regiones ultraperiféricas que producen dentro de Europa, y al final también resuelve el problema, porque yo digo que Europa tiene que pensar que la agricultura no es solo producir comida para los que viven en Europa, es mucho más. La agricultura es mucho más, el mantenimiento de paisajes, el mantenimiento de fijación de zonas rurales, porque algo tendremos que hacer si al final no queremos tener 4 grandes ciudades y el resto mirando piedras, como yo digo, es decir, mirando monumentos que hicieron otras generaciones atrás, porque tenemos que fijar población en los territorios y tal vez subiendo 2 céntimos la leche en un momento determinado podemos tener fijación de población en un territorio, que nos encaprichamos en no tener los 2 céntimos, sino al final pagar un cortado carísimo en el aeropuerto o donde sea, que al final eso sí que no es el precio final, y nos secamos por tener siempre al límite de producción, un límite muy bajo, donde al final estamos jugando siempre con entonces, claro, el que lo tienes tan limado, pues llega un momento donde dice, oiga, si hay otro sector que me da un poquito más, yo salgo corriendo por mucho que me guste. Y la agricultura y la ganadería sabemos el sacrificio que es, pero lo que no podemos estar permanentemente. Y eso yo creo que Europa tiene que reconocerlo, porque después donde hay cultivos, no hay incendios, donde hay cultivos, pues se producen fijación de territorio, se producen población, producen un montón de cosas que al final, si no, desvirtuaremos toda Europa. Y no me refiero solo a Canarias. Lógicamente, en Canarias, en las regiones ultraperiféricas, donde la dificultad de producir es mucho mayor, pues al final pues eso se incrementa. Por lo tanto, ese 3,9% tenemos que intentar por todos los medios recuperarlo. Yo creo que tenemos que seguir yendo a Europa unidos. Yo creo que el éxito de la agricultura de las regiones ultraperiféricas ha sido ir unidos, que yo estoy seguro que esta administración nueva que acaba de entrar en este momento pues va a seguir con ese camino de el apoyo del Parlamento, el apoyo de todo el mundo para conseguir que hacerle ver a Europa la necesidad de no cambio. Miguel, el otro día me echaban la punta en Gran Canaria y decía, bueno, ahora los palmeros son los que van a dirigir la política agraria en Europa.
Eso se referían a nuestra consejera Alicia Van Ostende, al director general de Agricultura, Basilio Pérez, pero yo creo, y tú lo has dicho, que aquí lo que tenemos es que remar todos en el mismo sentido y que todos los subsectores apoyen las políticas que se van a hacer. Pero la clase política también tiene que apoyar las políticas que se hacen en Europa para las regiones ultraperiféricas, porque es para todos. Yo creo que en ese trabajo no puede haber disensiones de ningún tipo, ¿no? No, yo creo que no. Lógicamente, bueno, podemos decir que el director general de Ganadería es de Fuerteventura. Alicia, pues, tal vez por estar más cerca de Europa, haber nacido en Europa, pues tal vez por eso haber nacido en Europa, pues tal vez lo tiene mucho más cerca allí. Yo creo que Alicia, pues, es una palmera, pero que al final ella sabe hacer región, como lo puede hacer Basilio y como lo pueden hacer el resto de las personas que entren dentro de la consejería. Lo que creo es que tenemos que... Yo siempre digo que de la agricultura es difícil hacer política. Es decir, el que quiera hacer política de agricultura lo tiene muy complicado. Porque yo creo que la agricultura tenemos que ir en bloque, y donde hemos ido en bloque siempre que hemos ido en bloque, porque con diferencias de las propias organizaciones, con diferencias de los distintos sectores, al final hemos ido siempre en bloque cuando he ido a Europa, y el ejemplo fue el año pasado, donde al final se había dicho que quien tenía que tener la voz era la propia gobierno autónomo, y todos le cedimos la palabra para que él defendiera en Europa, a pesar de que algunos pues bueno, también intervinieron, pero que al final quien llevaba el peso específico era el gobierno. Por lo tanto, yo creo que por ese camino tenemos que seguir. Y yo estoy seguro que lo va a seguir haciendo todo el sector que es responsable de la situación, porque nos jugamos mucho, tenemos que jugarnos en el POSEI, que el mantenimiento de la ficha, y al final pues marcar unas líneas de trabajo de cara al 2027, porque a la vuelta de la esquina está. Es decir, yo creo que aprobando este 2020-2027 está claro que hay que seguir trabajando por eso que decíamos antes, de mantenimiento de zonas, de mantenimiento de fijación de población, por otra serie de criterios que al final son los que van a marcar la pauta. Pero lo que está claro es que en Canarias, aunque Gran Canaria tenga más agricultura que La Palma, es verdad, eso es cierto, también tiene un mercado local mucho más intenso, mucho más potente, con lo cual es mucho más fácil producir y salir en un furgón y venderlo en el mercado Las Palmas que desde La Palma. Sí que el PIB de La Palma está mucho más condicionado con lo que es la agricultura. Y la isla de La Palma, queramos o no, tiene que seguir siendo agrícola. Lógicamente hay otros sectores que tienen que salir, y tenemos que potenciar el sector turístico, pues tenemos que cruzar los dedos a ver si el TMT viene, y al final es una gran inversión para la isla, pero lo que está claro es que al final somos una isla agrícola, y por lo tanto que los responsables de agricultura pertenezcan a la isla donde dependemos mucho más de la agricultura, pues yo creo que ha sido un acierto de este gobierno. Es una garantía. En otros gobiernos también hemos tenido miembros de La Palma, un propio consejero, en otros momentos hemos tenido 2 consejeros, hemos tenido también pues, directores generales, por lo tanto yo creo que es una garantía por esta isla porque es agrícola. Yo creo que sería de alguna manera un tanto ilógico que tuviéramos un consejero de turismo que podía tener gente preparada, que podía hacerlo, podía ser un palmero, pero que sería mucho más ilógico que tuviéramos un consejero de turismo cuando nuestro fuerte es la agricultura. Yo siempre digo, y no me canso de decirlo, que lo de la agricultura es como un montón de arena. Hoy quitamos o ponemos y tenemos más o tenemos menos, porque no es decir que hoy de hoy para mañana se resuelven todos los problemas y resuelto este problema no hay otro. Resuelto este problema habrá otro, porque pasará que se acaba la partida al REA antes de tiempo y tenemos que buscar una solución, o pasará cualquier otro de los problemas que tenemos sobre la mesa, que son muchos. Pero te voy a hacer una pregunta, Miguel, que la he hecho muchas veces porque creo que tengo pues una espina clavada, y es el tema de la doble moral europea. Miguel, yo no entiendo cómo en Europa se puede estar comprando frutas, hortalizas, cualquier producto alimenticio que viene de fuera, donde la normativa que se le aplica a los europeos no se cumple, lo fitosanitario, el tema social, el tema de trabajo a las personas tampoco, y a los trabajadores tampoco se cumple, las mismas figuras como biológico o el bio y ecológico tampoco es igual. Yo no entiendo esa doble moral europea. Pero es que
Lo que tenemos que pensar es que el Parlamento Europeo está formado por personas normales y corrientes. Es decir, por personas de los países, porque algunos conocemos a eurodiputados, y al final lo que tenemos que hacerle ver es la necesidad de que esa situación tiene que cambiar, porque no podemos decir esa doble moralidad. Es decir, es que a veces nos planteamos que Europa está muy lejos, que Europa es una cosa que no existe, que existe de otra manera. No, no. Es decir, lo estamos viendo con la situación de los emigrantes, donde tenemos una doble moralidad. Los queremos cuando los que necesitamos para trabajar, después no los queremos. Y entonces, con respecto a la agricultura pasa lo mismo. Es decir, ¿cómo vamos a querer comprar barato lo que viene de fuera sin un mínimo de condiciones y después aquí ahorita nos exigimos hasta un ITV a la mochila para ir a dar un tratamiento? Que tenemos más inspecciones ya que el Kiko. Es decir, tenemos 14 libros de campo llevados al día, no sé qué. Nosotros estamos dispuestos como agricultores a hacer todo eso y como ganaderos, pero que al final tengamos un resultado. Lo que no podemos hacer es que nosotros sepamos que el producto aquí no se puede usar y si está dado en Brasil o Argentina se puede usar y no pasa nada. Entonces al final, bueno, ¿para qué queremos protegernos nosotros? Como aplicador, porque para el consumidor no, porque yo puedo tener todos los certificados en mi producto, pero después lo que viene de fuera vendrá certificado o no. Con lo cual yo creo que eso tenemos que hacérselo ver a los que cada uno conoce que están en Europa, porque en Europa no están 12 o 15 diputados de un partido y del otro y del otro y del otro que son ajenos, ¿no? Son gente corriente, con carne y hueso. Por lo tanto, tenemos que hacerle ver es que la necesidad de que Europa tiene que, de todas maneras, cambiar ese chip y legislar para los ciudadanos que viven en Europa, que estamos legislando en contra de los ciudadanos de Europa. Por eso estamos vaciando los campos, por eso estamos dejando abandonados, y bueno, la política aquella errónea de pagar para que no se cultivara, pues fue para mí, desde el punto de vista, un disparate total y absoluto. Porque al final, ¿qué pasa? Que a la vuelta a la esquina, el precio del cereal lo puso Rusia y subió por lo que no tenía que haber subido. Hombre, pague usted por producir, vamos a darle condiciones para que usted produzca, porque la maleza es la que nos produce después ese montón de incendios que yo no me canso de decir, ese abandono medioambiental y ese gran incendio, porque si hablamos y lo oímos en todos los medios de comunicación, cada vez que hablamos de incendios, que dicen que es que las llamas que se producen no se producían hace unos años, claro, porque el terreno estaba cuidado, estaba trabajado y ahora no. Por lo tanto, yo creo que Europa tiene que pensar muchas veces, decir, bueno, ¿cuándo quiero gastar el dinero? ¿Antes o después? Pues posiblemente es preferible gastarlo antes, poner condiciones para que se cultiven todos los territorios que se pueden cultivar, y después dar la ayuda necesaria para que esa gente pueda vivir. Porque lo que quiere un agricultor y un ganadero es que cuando sale de su casa y viene por la tarde de trabajar, traer un salario digno como lo trae cualquier otra persona de otro sector. Si no queremos ir al campo 2 horas y ponernos ricos, no. Lo que queremos es ganar el día de trabajo cuando estamos desarrollando una labor. Y al mismo tiempo esa labor después mantiene un paisaje que es diferente. Y el paisaje agrícola de Isla de La Palma es diferente, pues según las estaciones del año y los cultivos que queramos, precisamente porque hay alguien que es capaz de ir a cultivarlo.